Ok, entonces damos comienzo. Bienvenidos sean todos. Esta es un breve recorrido por la historia del género. Como entusiasta del mismo, esta es una carta de amor que le hago a todas estas cosas que me gustan y que me gustaría compartir con ustedes. La dinámica será la siguiente. Esto prácticamente es un cronograma desde principios más bien mediados de 1700 hasta la fecha, así que hay muchos temas por abarcar. Y si tienen preguntas conforme yo vaya explicando los siguientes tópicos, pueden dejarlas en el chat de preferencia, y si me hacen el favor, el micrófono apagado todo el tiempo. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo trataré de responder en la brevedad. No está guionizado, así que tampoco tengo una idea certera de si podremos terminar todo el temario o no, así que pues mejor iniciar cuanto antes. Pues bueno, mi nombre es Alicida, ellos me conocen, y los que no, pues me presento. Soy administrador de este servidor y como ya dije, soy un entusiasta del género de terror. He dedicado ya varios años a estar estudiando fórmulas y demás, y he podido construir esta presentación a raíz de todos esos conocimientos que he adquirido. Y ahora pues les presento pues de la manera más clara que yo pueda este breve cursito de historia de terror. Así que continuamos. Lo primero que tenemos que analizar es el miedo ancestral. ¿Qué pasa? No podemos hablar de literatura de terror si el género no ha sido establecido previamente. Y aunque desde el principio de la humanidad ha existido el miedo, vaya, el miedo es esta parte instintiva que tenemos que nos prevé de peligros, nos mantiene a salvo. Prácticamente el miedo es esa herramienta que nosotros utilizamos para mantener la especie. Pero aunque existían varios relatos, varias historias que podían tener elementos que hoy día consideramos terroríficos, ciertamente no podemos hablar del género como género de terror. Y esto se debe principalmente a que disculpe, lo primero es el miedo a la muerte, ¿no? El hombre primitivo lo primero que descubre es que es finito. Entonces, el primer miedo, y es una constante a través de todo el género, de toda la historia, es básicamente que somos perecederos, que siempre estamos en constante peligro para dejar de existir. Esa no existencia primero se superpone en la existencia del fantasma. El fantasma sería el arquetipo del monstruo original, porque representa la muerte, representa todo lo que potencialmente vamos a hacer y lo que ya no está vivo. Entonces, hay muchas historias, o prácticamente toda la literatura está llena de muerte. Pero ¿qué pasa? No podemos decir que es literatura de terror. Simplemente es un reflejo de las cosas que existen. Asimismo, con la instauración de la religión y las mitologías, sucede que aunque existen monstruos que hoy día incluso se han utilizado para relatos de terror, llámese por ejemplo la gorgona o la medusa y tantos otros de varias mitologías que son bestiales, que son feroces, que son temibles, la realidad es que no podemos hablar todavía de literatura de terror porque la gente creía que eso de verdad era el origen de su civilización.
Estos relatos por lo general se utilizaban para adoctrinar a la gente, para hacerle servir, tener miedo, muchas veces a modo de refranes, tal vez. Las leyendas eran más que nada prevenciones para las personas jóvenes de no hacer tonterías como meterse solo en un bosque, puesto que puedes perderte y morir, aunque no haya un monstruo de verdad. Y estas implicaciones evitan que nosotros podamos llamar estos relatos, digamos, no sé, el infierno de Dante, el mito del Minotauro y otros como literatura de género, porque se tenían como real, como la base del universo, de su universo más bien. Y es por eso que para empezar a hablar de terror tenemos que hablar del racionalismo. El siglo de las luces trae consigo al hombre ilustrado. Este hombre ilustrado ya no cree en fantasmas, está en constante contraposición con la religión, ya no empiezan a ver a surgir la ciencia como tal, y tenemos este sentimiento de hombre que ya no está cegado, que ya no es el hombre de las cavernas que teme a la oscuridad por no saber qué es. Y a su vez esto deriva en que por fin puedan crearse historias en las que se busque conscientemente asustar a la gente, porque en teoría el hombre ilustrado las lee por gusto, no las lee porque crea que de verdad hay fantasmas o hay demonios, sino las lee por el mero hecho de entretener. Y entonces estamos hablando del terror como medio artístico. En su libro Filosofía del terror o paradojas del corazón, de Noel Carroll, él trata de explicar de manera coherente el por qué a nosotros pueden gustarnos las historias de terror, por qué nos gusta sentir eso, ese repelús. Como ya dije, el hecho de que sean hombres ilustrados también indica que sabes de antemano que cuando tomas Drácula, que cuando tomas Frankenstein, que cuando tomas una novela de Stephen King o demás, es ficción. Y esto pues deriva en varias cosas. La primera de esto es que ya podemos tratar al terror como terror arte. El terror arte sería básicamente el detonante del género. Y pues hay otros géneros que sufrían un poquito de lo mismo. Por ejemplo, el erotismo también surge más o menos en estas épocas, porque ya intencionalmente el escritor está buscando hacer o generar, mejor dicho, un sentimiento en el lector. Ya no es que se crea todas las historias, ya no es que crea en dioses paganos, mitológicos, como los quieran llamar, sino pues son ficciones en toda regla, la gente lo sabe. Aunque parezca una contradicción, esto también ha sido un problema dentro del género, puesto que el primer avatar del terror es la literatura gótica. A ver, respondiendo rápido a Ratón, entonces los miedos evolucionan conforme evoluciona el pensamiento racional. Efectivamente, lo van a ir notando conforme avancemos. Es adelantándonos un poquito, pero sí, la realidad es que es eso. El terror va por generaciones, si quieres llamarlo de esa forma, y se estanca mucho tiempo, y pasa mucho tiempo estancado. Pero eso lo iremos viendo. La verdad es que de uno a otro sí hay bastantes saltos entre el género. El primer avatar, como lo menciono, es la literatura gótica. ¿Qué tenemos en la literatura gótica? Bueno, tiene señas características. Nace en Europa. El gótico es un movimiento hijo del romanticismo que buscaba enaltecer las tradiciones, recuperar
los mitos que se estaban perdiendo por culpa de la misma ilustración que da vida al género. ¿Notan lo paradójico que resulta? Al crearse el racionalismo y permitir crear el género porque ya somos racionales, también empezamos a perderlo. O sea, hay personas, digamos, la alta alcurnia de la sociedad en esos tiempos veía con malos ojos a las personas que escribían esta literatura. Y eso se debe a que caían en fantasías. Esto mismo le pasa a la ficción en general. En este momento nos abocamos al terror, pero esto es un problema de este tipo de géneros fantasiosos. ¿Cómo es posible que la gente disfrute cosas que son irreales? Que ya sabes que son irreales. Se entendía antes que pudieras asustarte por leer sobre el diablo o otras representaciones del mal o de la muerte, porque eras un hombre ignorante. Ahora no. Y entonces, esto es un estigma que carga el terror hasta el día de hoy, y son ficciones para gente inculta, tal vez. Y a pesar de ello, es uno de los géneros más prolíficos de toda la historia. Entonces, continuando con el gótico. Propiamente dicho, el género de terror nace con la novela o el cuento El Castillo de Otranto de Horace Walpole, allá por 1764. Esa podría ser la primera obra del género de terror, por si gustan echarle un ojo. ¿Y qué teníamos? ¿Qué características teníamos? Pueden verlas en pantalla. Principalmente los escenarios eran pasajes montañosos y bosques oscuros, con un castillo en la cúspide. Siempre teníamos a alguien que ejercía el mal, una persona malvada, un villano en forma, y una heroína, principalmente, bueno, no principalmente, en este momento no. Normalmente, pues personas bondadosas, de buen corazón, y creyentes de Dios y demás. Aunado a lo que les comentaba sobre el rechazo que las mismas personas ilustradas hacían al género, surge lo que Rafael Llopis, en su Historia Natural de los Cuentos de Miedo, llama como ramas blanca y rama negra. ¿Esto qué significa? La rama blanca vendría a ser todos esos escenarios de terror que al final del día son explicados como trucos, digamos. Si hay un fantasma, es una proyección o un espejismo. Si hay un demonio, es alguien disfrazado. Cosas de ese estilo. Y la rama negra, que para mí es la más interesante, es aquella donde lo sobrenatural de verdad existe dentro de su ficción. Hablando un poquito de la rama blanca, puesto que fue primero el mismo Castillo de Otranto, peca de esto. La rama blanca es un intento de asustar a la gente, pero sin caer en ser una persona crédula. Entonces el autor, no de esta sola, hay varios autores durante el periodo del gótico primero que recurrían a esto. Efectivamente, jardinero, es como la salida racional. Otra obra muy famosa es las dos obras de Anne Radcliffe, El Italiano y Los Misterios de Udolfo, donde tenemos a una protagonista bondadosa que se ve inmiscuida en un pasaje más o menos como el que ya describo, un castillo rodeado por bosques o una hacienda enorme rodeada por montañas, y hay un villano, pero todos los trucos y todas las parafernalias que ella ve, a final de cuentas, son explicadas. A esto lo vamos a llamar el fantasma explicado. Prácticamente en este punto tenemos que rama blanca, fantasmas explicados; rama negra, aberraciones de la naturaleza. Estas son obras importantes del gótico, y mi favorita de todas definitivamente es El Monje de Matthew Lewis, escrita ya acercándonos al 1800, creo que es
1796 salió publicada, donde un jovencísimo un jovencísimo escritor voló su cabeza y escribió una historia sobre un monje que se enamora de una mujer y entonces es tentado por el diablo para poseerla. Es una novela fantástica, se las recomiendo. Y entra dentro de la rama negra, donde efectivamente existen los fantasmas, efectivamente existe el diablo y demás. Evidentemente a nivel crítico, o sea, la crítica de la época, pues lo tacharon de infantil, de tonto, de bobo. Por lo que repito, las personas de entonces no se podían permitir creer en este tipo de cosas o disfrutarlas, que eso era lo triste. Y entonces, así hay varias obras. También podría mencionar tal vez Los Elixires del Diablo de Hoffman, que también, inspirado por lo que Matthew Lewis logró con El Monje, escribe igual un montón de cosas satánicas, cuentos de terror y demás, que no caen en el tópico del fantasma explicado o la rama blanca. Guarden eso de la rama blanca y rama negra porque lo iremos abordando conforme avanzamos en la historia. Después tenemos un suceso importante y es cierta velada que compartieron el matrimonio Shelley con Lord Byron y John Polidori, en unas vacaciones. Pues tenían planes de hacer muchas cosas, pero una tormenta los mantuvo encerrados mucho tiempo en sus moradas. Y entonces entre ellos se retaron a ver quién escribía el relato de terror mejor logrado, para no repetir, más aterrador. Y en esa maravillosa ocasión surgen dos obras muy importantes para el género. El primero lo mencionaremos más tarde, pero les adelanto que sobre vampiros. Sería la primera puesta al día del vampiro como aquel aristócrata seductor, porque previamente lo que teníamos eran los mitos paganos y eran como ghouls, sin cerebro, solo comían, más cercano a lo que después sería Drácula. Y el otro, que prácticamente es una obra maestra de la literatura, estamos hablando de Frankenstein. Mary Shelley de verdad voló la barda con esta obra, y se puede ver puesto que todavía varios años después se lleva al teatro, se empieza a llevar al cine en los años 30, y es que tiene muchas cosas que rompen la regla de lo que hasta entonces era la literatura gótica, como por ejemplo el hombre que juega a ser Dios, que se vuelve posteriormente un catalizador para la ciencia ficción en general. Que no tienes un villano, no tienes un hombre malo que hace cosas porque se lo canta el culo, solo porque es malo de raíz, sino tienes un monstruo con el que tal vez puedes empatizar. Y de hecho, tu protagonista tampoco es un héroe. No es el hombre idealizado de las primeras novelas del gótico temprano. Entonces, esto es una revolución. Prácticamente podemos decir que a nivel general es una gran obra. Así que si no la han leído, por favor, internense en Frankenstein, el moderno Prometeo. Es una joya. Y pues bueno, hablar de Frankenstein podríamos adelantar incluso hasta 1930, donde lo tenemos con Universal y todo el merchandising que hacen a través de él. Pero vamos por partes. Ya lo tenemos. Ya tenemos aquí una pieza angular. El primero sería el fantasma y el segundo sería este monstruo de Frankenstein. Qué oportuno, hermano. ¿Qué está pasando? Esto, como les digo, surge en Europa, ¿no? Más o menos por esos años,
la nueva Estados Unidos está mellando sus saldos con Inglaterra, está desprendiéndose de toda esa cultura. Y estos cuentos, estas historias que allá son muy representativas, porque en Europa tienes los castillos, en Europa tienes esos bosques inmensos y montañas, no pueden surtir el mismo efecto en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? El género muta. Es una pequeña mutación, pero nos otorga varias cosas importantes. Como titulo aquí, pasamos de castillos a casas encantadas. Ese sería el surgimiento de la casa encantada como tópico. ¿Y qué podemos decir? Pues es una casona abandonada, es un lugar idóneo para el terror del neoyorquino de esa época, puesto que como no tienen una tradición local, que es donde miraba el resto del romanticismo en Europa, lo que hacen es fijarse en los vestigios de aquellas colonias. Y entonces surgen estas casonas. Ejemplos más modernos podríamos hablar de La maldición de Amityville, por decir algo. La maldición de Hill House, obra también muy importante que tal vez mencione después. Lo curioso es que es como el romanticismo es europeo, a final de cuentas los escritores que llevaron este nuevo romanticismo a Estados Unidos, pues a final de cuentas eran personas que se cultivaron en Inglaterra o que tuvieron posibilidades. Aquí en este momento no tenemos escritores de poca monta, digamos, o de clase media, porque no había mucha visión del mundo. Ellos estaban empezando. Y además, si miraban a las tradiciones locales, estamos hablando de los indios, como ellos los llamaban, pues lejos de querer admirarla o preservarla, querían desterrarla, porque consideraban que la tierra era completamente suya. Y ahí es donde tenemos al otro personaje muy importante en la historia de la literatura de terror, y estamos hablando de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue una persona bastante problemática, con una infancia difícil, varios traumas, y es el típico autor que vive su obra. Por ejemplo, él pierde a su madre a temprana edad y ese recuerdo de la madre le queda grabado toda la vida, y cuando posteriormente se casa con su prima, también la pierde de manera muy dolorosa. Y entonces en sus relatos tenemos estas mujeres que no son malas, pero atormentan al protagonista. Sí. Los retornados, a final de cuentas, pues no son tan bellos y excelsos como él los recordaba. O sea, cada vez que él habla de alguna mujer que ha fallecido, no es la mujer que él recuerda, es un chiste, es una charada de lo que eran, y eso lo vuelve terrorífico a la vez que sarcástico. Más o menos en la literatura de la época, a pesar de que había otros escritores que intentaban cosas diferentes, digamos Nathaniel Hawthorne con La letra escarlata, y otros más escritores de fantasmas, ellos hacían comedia con sus fantasmas. Esto no solo es de América, valdría la pena notar que, por ejemplo, el fantasma de Canterville, cuento muy famoso, el fantasma es ridiculizado. Esto sigue siendo una semilla de lo que pasó anteriormente. El hombre moderno no puede asustarse por fantasmas. Y sin embargo, con Edgar Allan Poe pasa lo contrario. Él teme a lo que escribe, y por eso es tan representativo. Se podría decir que es el proto creador de la historia de terror, de la historia de fantasmas.
Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La Ghost Story es la siguiente etapa del género. Fue una tendencia creada por Sheridan Le Fanu, famosísimo por sus cuentos Carmilla, que también habla de vampiros, Té Verde, tal vez, y muchos otros. ¿Y qué estaba pasando? Le Fanu encontró una fórmula que sirvió durante muchos años. Como anoto bien aquí en el título, se trata de mimetizar con el realismo. Los cuentos de miedo realistas significa que tienes a una persona normal con todas sus capacidades mentales y demás siendo sorprendido o atacado por algo paranormal. Aunque también él cae en el humor, pues suele no inmiscuirse con la tensión del cuento. Y por la estructura que tiene, donde tienes a una persona que es un erudito, tal vez un profesor, tal vez un científico, que honestamente investiga esto, a diferencia de los otros avatares del género que hemos visto hasta ahora, este es aceptado por la sociedad, le gusta a la gente, porque lo reta en teoría. No es el cuento simplón donde damisela entra a castillo o joven sin casa entra a la casa y vaya, y se encuentran con un fantasma. No, aquí está pasando algo que es estudiado, que se ha notado, y entonces surge un personaje muy famoso. Bueno, no tan famoso ciertamente, pero el arquetipo sí lo es. El personaje es el Dr. Elesius y el arquetipo sería el investigador de lo paranormal. De esos encontrarán muchos más adelante, y muchos muy famosos. Incluso ya en la cultura pop actual tenemos, por ejemplo, a John Constantine, que caería como un vástago de este primitivo Dr. Elesius. Bueno, otra cosa que varía y que no había mencionado hasta ahora porque era una variante interesante de mencionar, es que toda la literatura gótica, a excepción de los últimos años que vendrían a representar Edgar Allan Poe y sus contemporáneos, predominaba la novela larga. El terror se vendía bien en novelas muy apasionantes, que no solo eran de terror, también había mucha aventura, y son disfrutables si te gustan las novelas largas, aunque en efectividad de susto, podríamos decir, los relatos cortos son lo adecuado para tratar de asustar a la gente. Edgar Allan Poe ya lo hacía con relatos de no más de 6 páginas, tal vez, unos más cortos incluso, pero el que los pule y el que genera la fórmula que después tomarían otros es este señor Le Fanu. Y bueno, solo para aclararlo, como aquí los fantasmas sí existen, esto pertenece a la rama negra. Después, más o menos, estamos hablando de que estamos en el victoriano, ya no es ya son otros tiempos, esta es la edad victoriana. Y entonces el gótico resurge con fuerza, de hecho, y se crea el primer vértice. Hasta entonces podríamos haber seguido una línea concreta, ¿no? Con algunas variaciones en países. Por ejemplo, Alemania tenía a Goethe y su Fausto, Francia tenía a Sade, pero en general las estructuras eran las mismas, rama negra o rama blanca. Aquí pasa algo chistoso. El gótico, a partir de aquí, empieza a considerarse como literatura para mujeres,
prácticamente la mayoría de las obras son escritas por mujeres, donde sus protagonistas son mujeres y enfrentan a hombres malvados, más o menos regresando a la fórmula clásica. Esto está ocurriendo a la par que está ocurriendo la Ghost Story de Le Fanu, por ejemplo. Entonces, los hombres disfrutaban de las Ghost Story y las mujeres de este segundo romance gótico, ahora lo llamamos. No es literatura gótica como tal, sino romance gótico. ¿Y qué tenemos que decir del romance gótico? Pues, lo dicho, es considerado para mujeres, la crítica lo tiene por debajo, más todavía que las Ghost Story. Ellos, en lugar de... La Ghost Story va a cuentos cortos, el romance gótico de nuevo regresa a las novelas gigantescas. La figura de la mujer aquí en estas novelas suele ser la única persona con razón que puede resolver los problemas en este caos. Aquí en esta época valdría la pena anotar la más representativa, las hermanas Brontë, todas muy talentosas, pero la única que se voló la barda fue Emily Brontë con sus Cumbres Borrascosas. Vaya, primero fue muy criticada y ahora también está considerada una obra maestra de la literatura universal. Bueno, entonces tenemos estas dos corrientes viviendo, ¿no? Ya casi a finales de la era victoriana ocurre este evento que también, pues, imagino todos conocemos, llamado Drácula. Y Drácula es, como digo aquí, la mezcla perfecta. Hay dos potenciales mercados: el mercado para las damas, el mercado para los caballeros intelectuales machos peludos. ¿Y Drácula qué hace? Drácula mezcla todo. Tienes una novela larga, tienes un investigador de lo paranormal, tienes una novela epistolar, una amplia investigación de Bram Stoker, que, bueno, valga decir, Bram Stoker en ese entonces pertenecía a la Golden Dawn Society, que es una sociedad de esoterismo, y todo esto es el caldo de cultivo perfecto para crear Drácula. En su infancia, Stoker se topa con Le Fanu y se topa con el vampiro de John Polidori, que mencionábamos de aquella noche donde se crea Frankenstein, y mezcla todos esos elementos folclóricos, el vampiro como ente muy ancestral, el vampiro aristócrata de Le Fanu, un poquito de Carmila, el aristócrata de Polidori y un poquito de Carmila de Le Fanu. Y una historia que entraría como romance gótico, porque al final de cuentas Mina Harker es la piedra angular de toda la novela. Tiene hombres que la protegen, sí, pero también ella es muy importante en el desarrollo de la historia. Para muchos es la novela definitiva de terror. A mí me gusta bastante. También es otra recomendación que puedo hacerles, pero creo que no es necesaria, puesto que, pues, el renombre de Drácula lo acompaña. Y como apunto bien aquí, pues estas son las fuentes. Tienes el vampiro seductor, esta mezcla que desde el principio se viene haciendo con el erotismo, aquí explota. Los tópicos sexuales, desde que nace la literatura gótica, se vienen trazando. Tenemos ejemplos exagerados como Sade, por ejemplo, pero aquí toman una nueva forma, construyen un monstruo moderno. No es el monstruo clásico, no es el monstruo al que le temían las tribus, por ejemplo. Es uno al que puedes temerle tú, persona de la época, persona de la era victoriana. Y como ya apunté, pues es la combinación perfecta entre Ghost Story y romance gótico. Muy bueno, y ahí ponemos en la pantalla a Bela Lugosi interpretando a Drácula ya en los años 30. Posteriormente a la salida de Drácula, lo que más perdura siguen siendo las Ghost Story, que se estaban apagando un poquito
pero gracias a M.R. James, que de hecho desarrolla una fórmula para crear cuentos de miedo, empieza lo que llamamos la edad de oro del fantasma. Esta edad de oro representaría pues la cúspide y caída del género por muchos años. Y bueno, regresando un poquito a la rama negra barra blanca, una rama gris, yo la llamaría así. Significaría que sí existen fantasmas, hay una fórmula de terror que funciona. Prácticamente la fórmula se describiría de la siguiente manera: tienes un personaje normal, una persona de clase media, trabajadora, que un día de repente empieza a notar fenómenos paranormales. Él, a diferencia de los personajes de Le Fanu, por ejemplo, no es un catedrático, no es un estudiado. Es una persona que tiene que aprender a lidiar con esto y descubrir el misterio. La otra parte de la fórmula sería mantener la tensión todo el tiempo posible para que al final explote en un éxtasis de terror, digamos. Se va creando, se va construyendo este camino para que al final descubras qué es lo que está atemorizando al protagonista. Juega con las vaguedades. Muchas veces hay varios puntos álgidos en las historias donde no te muestran nada en realidad. Para los que venimos leyendo en el club de literatura, sería muy similar a lo que pasó con el cuento del negro y el saxofón, donde al protagonista realmente no le está pasando nada, pero tiene miedo. Es un poquito la fórmula que describe M.R. James. Y bueno, después de eso pasamos por un oscurantismo muy largo, que más o menos tiene otro despunte cuando empiezan a surgir los investigadores de lo paranormal. En Europa y en Estados Unidos empiezan a surgir institutos que se dedican a la investigación paranormal. Prácticamente, por ejemplo, los que vemos en la película El Ente o Poltergeist, que en teoría pues, son personas que se dedican de manera fidedigna a documentar y tratar de explicar eventos paranormales. Ese es como otro aire que tenemos, pero aquí regresamos a lo que no pasaba antes. Ya lo dijimos al principio, cuando nace el hombre ilustre, no se permite creer estas historias. Sin embargo, aquí, como en teoría hay alguna institución que respalda que son hechos verídicos, la gente empieza a temerle al fantasma otra vez y a cosas paranormales. Digo, tenemos los casos de los Warren, por ejemplo, que hay muchas personas que las toman por verdaderas. Y aunque la investigación paranormal es real, o sea, hay personas que de verdad se dedican a esto, pues lejos de todo, pues no hay como evidencias. Pero en esos tiempos, pues fue la novedad. A pesar de eso, la comunidad las leía pues con la máscara puesta, ¿no? Las lees porque dicen hechos verídicos, pero tú puedes decir al final del día que no te asustaste, que no tuviste miedo, que son mentiras y demás. Entonces ese era el público de entonces. De nuevo volví a caer un poquito en el pozo de la crítica, donde se veía mal el género, y es algo de lo que ya no se levanta hasta muchos años después. Mira, aquí podríamos volver a mencionar a la creación de personajes como Carnacki y Elesius, que son investigadores de lo paranormal, aunque propiamente dichos Carnacki y Elesius son ficciones y siempre se tomaron como ficciones. Pero otros textos, como el más moderno El Ente o La Mansión de Amityville, que son novelizaciones según hechos reales, pues fueron muy vendidos. Pero para eso todavía falta. Pero el fenómeno es el mismo. Aquí pasa algo muy interesante. Ya les hablé de los monstruos famosos que han surgido.
siendo el primero el fantasma, posteriormente la criatura, que sería Frankenstein, y el vampiro. Esos son iconos. Más por el cine, por ahí del año 1930, pero un poquito antes eran todos los tópicos que existían hasta la llegada de estos dos señores, Arthur Machen y Blackwood. ¿Qué pasó con ellos? Ellos eran irlandeses ambos, y ellos empezaron a mirar las tradiciones o los monstruos paganos, los monstruos de las mitologías previas a la civilización que conocen. Y entonces el miedo empieza a hacer otra mutación, que ya no es temerle al fantasma, ya no es temerle al monstruo en forma, sino más bien temerle a esos mundos que pueden existir y que nosotros no vemos. Esta parte es muy importante, puesto que es el precursor directo de lo que vendría a ser el horror cósmico de Lovecraft. ¿Qué características podemos ver? La gente, bueno, mejor dicho, Arthur Machen y Blackwood empiezan a escribir cuentos, el Wendigo, el Gran Dios Pan, por ejemplo, el terror, obras en las que se teme a este mundo ajeno, a este mundo onírico tal vez, donde habitan estos dioses. Se ocupan mitos, pero se tergiversan. Por ejemplo, tenemos al fauno, que antaño era usado en cuentos para niños y ahora se le representa como un monstruo, como algo potencialmente peligroso. Entonces, esta parte es muy importante y muy interesante, porque sería el proto-horror cósmico, donde tienes dioses antiguos que las civilizaciones ya no respetan, ya no idolatran, y empieza a crecer el miedo. Ya no es el miedo del hombre primitivo, el miedo a la muerte, ya no es el miedo a los monstruos del folclore, ya no es el miedo al monstruo moderno que se regresará. Pero en este momento estos dos autores están haciendo una propuesta diferente y generando miedos nuevos, miedos modernos, miedos a cosas que no comprenden. Bueno, les repito, si no los anotaron, por ahí el Wendigo de Blackwood, muy interesante. De Arthur Machen, principalmente el Gran Dios Pan, pero también tiene su obra El Miedo, por ejemplo, o El Terror, por si les interesa. Y justamente leyendo a estos dos señores y a un tercero, por ejemplo, Hoffman, y a Robert Chamber, aquí vamos a hacer una acotación. No los estoy incluyendo porque, pues vaya, es un recorrido breve, pero también surgió, por ejemplo, La Casa en el Confín del Mundo, de Hudson, El Rey Amarillo, que es una obra que inspira directamente a Lovecraft para crear el Necronomicon. Les platico rápido. El Rey Amarillo, dentro de esa colección de cuentos, significa un libro que es una obra de teatro que cuando lees el segundo acto enloqueces, y te abre también puertas a un mundo extraterreno donde habitan el Rey Amarillo, básicamente, que vive en la ciudad de Astur y demás. Una mitología muy interesante que después Lovecraft adapta a su universo. Es su forma de tributar. Un poquito también lo hace con Hudson, con Machen y con Blackwood. De hecho, Lovecraft escribe, porque también, como un erudito que era, escribe un ensayo muy interesante que valdría la pena que revisaran, que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Pero bueno, hablemos de Lovecraft propiamente, ¿no?
Lovecraft, un poquito como Poe, es una persona inadaptada, es una persona que parece que no vive en la época en la que le correspondiera. Él adora todas esas visiones de un mundo pretérito, los castillos y demás, y la sociedad actual no le atrae. De niño, además de varios traumas que tiene, pues desarrolla un gusto por la literatura, empieza a escribir relatos y un poco más crecido empieza a entablar relaciones con otros escritores contemporáneos, y a su vez él empieza a crear, sin saberlo entonces, la mitología, el mito Lovecraftiano. La fórmula de Lovecraft es muy similar a lo que era la Ghost Story, pero enfocada no a fantasmas, sino a criaturas primordiales, a monstruos espaciales, a otro tipo de cosas, introduciendo a personajes reales, momentos destacados de la historia, con un giro de tuerca. Por ejemplo, se mencionan a varios escritores que supone tuvieron el Necronomicon en su poder antes de que llegara a las manos del protagonista de la historia en cuestión. Esto es una leyenda, pero es probable que sí tenga algo de verdad. Si conocen al famosísimo Aleister Crowley, la bestia, aquel que llamaban la bestia, el mago, que fue expulsado de la Golden Dawn Society, donde Machen, Blackwood y Stoker estuvieron incluidos. Crowley también hablaba de seres extraterrenos en su telema, que teóricamente él escribió en un viaje al desierto, cosa que tiene mucha similitud con la historia de Abdul, que escribe el Necronomicon en un viaje en el desierto y después es devorado por estas bestias invisibles. Entonces empieza a crear una mitología que se vuelve revolucionaria. Y estamos hablando del surgimiento, ahora sí, del horror cósmico. Es esa mutación que tenemos y que perduró muchos años, que apenas estamos saliendo del estigma, de hecho, actualmente, donde le tememos a religiones paganas que adoran a dioses extraterrenos, antiguos. Los relatos tienen esa verosimilitud que se requiere para que agraden mucho al público. Y a su vez, como comenté, él fue creando una red de escritores a la que se conoció después como el Círculo de Lovecraft o el Círculo Lovecraftiano, y ellos tuvieron su auge en el boom de la literatura pulp. La literatura pulp vendría a ser estos cuentos de baja monta que no aglomera solamente terror, también hay ciencia ficción y fantasía, y pues que era distribuido por revistas, ¿no? La más famosa entonces era Weird Tales, que de hecho publicó muchos cuentos de Lovecraft y de sus allegados. ¿Y qué pasa? Bueno, como decía, no es exclusivamente de terror. Se apoyaba mucho de portadas sugerentes con desnudos directamente o de erotismo explícito en las historias, y se vuelve el nicho de estos escritores que, como vengo comentando, ya vienen abajo, no son bien vistos por la crítica. Nunca vas a ver un Nobel de terror, por ejemplo, pero pues ahí estaban, ellos estaban haciendo sus rollos. Dentro del círculo están, por ejemplo, el autor de Conan el Bárbaro, o Clark Ashton Smith, muy famoso de ciencia ficción y fantasía. Y bueno, aquí surgen muchas cosas, muchas historias raras que pueden romper los moldes de los que hemos hablado. Tal vez una de ellas es Los hombres topo quieren tus ojos, o cuál más podría ser, algunas de
de Bradbury, probablemente. Bradbury en estos tiempos también publicaba en Weird Tales y en otras revistas similares. Y a partir de aquí, y con motivos de las guerras que está afrontando el mundo y el surgimiento del cine comercial, es que empiezan a haber muchas bifurcaciones. Hasta entonces la única bifurcación que habíamos visto era entre el romance gótico y la ghost story. Ahora tenemos varias que mencionar. Primeramente tenemos que hacer hincapié en que el cine ha sido, a partir de su popularización, un catalizador primordial de los géneros de terror que abunden en la época. Retomando el libro que les comentaba de Historia Natural de los Cuentos de Miedo, que fue escrito allá en 1600, perdón, 1960, el que te acabo de decir. Él no vaticinaba nunca que el zombie agarrara un lugar primordial, porque hasta entonces todas las representaciones del zombie eran solo de un muerto que era esclavo, y nadie esperaba la genialidad de George Romero, por ejemplo. Y esto, a pesar de no ser un libro, no ser literatura, pues sí moldeó lo que después sería la literatura. Incluso se funda un género totalmente a raíz del zombie a la Romero. Y como venimos viendo, hay ciclos. Por ejemplo, el primer ciclo de terror destacable lo tuvimos en los años 30 con la serie clásica de Universal, El monstruo de la Laguna Negra, Frankenstein, Drácula, El fantasma de la ópera, La momia, El hombre lobo, que mal que bien instan a la gente. O sea, hay gente que prefiere ver las películas, y si la película les agrada, esto pasa desde siempre, entonces se meten en la literatura, porque la literatura para esos años ha estado perdiendo su fuerza como fuente principal de entretenimiento, existiendo televisión y cine. Otro ciclo muy marcado es el de los monstruos gigantes, pero esto es a partir de la Segunda Guerra, donde tenemos el miedo nuclear. En esa época surge Godzilla, por ejemplo, La mujer de 100 pies, La mantis, una película de hormigas gigantes, todo gigante. Miedo a la guerra, el miedo nuclear que tenía la gente en ese entonces. Y empiezan a haber programas también, programas que exploran el género o se acercan. Por ejemplo, tenemos los programas que en primeras épocas llevaba Alfred Hitchcock, y los Alfred Hitchcock presenta. Y entonces, a partir de este punto, es muy probable que todas las obras que veamos sean éxitos taquilleros del cine, o que hayan, como he comentado, modificado la corriente literaria. Otra cosa muy importante que surge a partir, posterior a las guerras mundiales, es el hombre como monstruo. ¿Qué teníamos ahora? Hasta ahora teníamos personas, ya sea eruditos o de clase baja, sin importar realeza, o mendigos, que se enfrentaban a cosas sobrenaturales. Pero ahora no, ahora... esto tiene mucho que ver con la aparición de un personaje muy famoso que de hecho inspira las películas de La Masacre de Texas, Ed Gein, que pues vaya, era una persona loca, por no decir otra cosa. Seguramente muchos ya lo conocen, saben de las atrocidades que llegó a cometer, y eso inspira a varias personas a escribir, entre ellos a Robert Bloch, que también pertenecía al círculo de Lovecraft. O sea, no estamos tan alejados entre los años 30, creo que Lovecraft fallece en el año 32, hacia los 50, tirándole a los 50, Robert Bloch escribe Psicosis.
y el asesino serial se vuelve otro ícono de la cultura del terror. Y después podemos hablar tal vez de Thomas Harris y su Hannibal. Bueno, su trilogía de Hannibal, Dragón Rojo, Hannibal, El Silencio de los Corderos. Y evidentemente, pues también el hecho de que Hitchcock lo hiciera una vez llevó al cine esta película Psicosis, basando la obra, bueno, haciendo una adaptación de la obra de Robert Bloch, y se vuelve un fenómeno. Y entonces empiezan a surgir varios escritores que escriben sobre asesinos seriales. Esa es otra cosa que después se tornaría en los 80s en el género slasher, por ejemplo, y que, pues bueno, tiene idas y venidas hoy en día. Por ejemplo, me parece que el día de mañana se estrena la última película de Halloween. Bueno, proseguimos un poquito. Esta sería una de las vertientes de estas bifurcaciones que les estaba platicando, donde el terror ya no son dos ramas que después se convergen, sino que directamente el género empieza a explotar a todos lados. Pues ahora la gente también le tiene miedo a lo que te puede hacer otro hombre. Y después tenemos esa ciencia ficción que siempre está emparentada con el terror, y ya lo vimos prácticamente un par de siglos atrás con Frankenstein, que ya es como un catalizador. Y entonces también tiene que ver un poquito el miedo nuclear del que les comentaba. Aquí, aunque no es literario, me gusta Godzilla mucho, entonces aquí se los pongo. Pero surge esta literatura donde hay extraterrestres que son peligrosos. Existen películas como La invasión de los invadecuerpos, que también es una novela, pero ahorita mismo no la he podido leer. Y básicamente todo esto se define en terror nuclear y la carrera espacial. Más o menos en esos años estaba ocurriendo este suceso donde Estados Unidos y Rusia estaban compitiendo por ver quién llegaba primero al espacio. Y a favor nuestro, en contra de Estados Unidos, pues ellos pierden. Sputnik es la primera nave que llega a sobrepasar la órbita, y eso genera una serie de nuevos miedos que arrastraría a la sociedad por otro par de décadas. A ver, ¿qué obras podríamos destacar de aquí? Lo mencionaré más adelante, pero hagamos una acotación. Aquí también surge un poquito la tecnofobia que se vive en Japón. Eso lo veremos pues ya llegando más o menos a los años 2000, pero fundamentalmente es por eso, ese miedo a las guerras que se vuelven ya no solo miles de bajas, sino una potencial destrucción de la humanidad, lo que cataliza esta vertiente. Y luego tenemos a otras personas que revisitaron los clásicos. Tenemos personas que escribieron novelas sobre hombres lobo, como Robert McCammon escribió ahí El despertar del lobo. Stephen King hace su reinterpretación de Drácula en Misterio de Salem Slot. Peter Straub, allá ya tirándole a los 90s, perdón, a los años 80s, escribe una oda a toda la literatura de fantasmas con una novela que se llama Fantasmas, que también es una genialidad. Lamentablemente Peter Straub nos dejó este año. Y vaya, revisitan al monstruo. Entonces tenemos reinterpretaciones de los monstruos clásicos. Por ahí Anne Rice escribe Ramsés el Maldito, haciendo referencia a la momia. Y muchas otras obras que reinventan o tratan de reinscribir al monstruo clásico. Más moderno podría mencionar tal vez Déjame entrar, de John Activit. Hay de Estocolmo, el señor, que escribe una novela donde el protagonista conoce a una vampira que es menor de edad, y es una gran novela también, y son maneras de, darle un giro de tuerca.
El giro de tuerca definitivo y que se adapta a los años 50 es Soy Leyenda, de Richard Mason, que nos habla de miedos, no tanto al monstruo, el monstruo te da miedo, pero no es el eje de la novela. Lo importante en esta novela es el sentimiento de soledad, puesto que parece que es el único hombre vivo. Y el plot twist al final, que no me gustaría platicarlo, pero realmente da mucho significado al título de la obra y es otra de mis grandes recomendaciones de esta vez. Y bueno, como todo, o sea, a veces se revisita, pero es como típico que después de gastado el género, después de gastado un concepto, se empiezan a hacer parodias de lo mismo. Por ejemplo, el mismo cine de los años 30 sufrió con Abbott y Costello contra los monstruos. México tuvo lo propio con Chabelo contra los monstruos. El cine de luchadores, que a mí tanto me gusta, pues también entra como parodia involuntaria, tal vez, con todas las películas del Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, enfrentando monstruos clásicos. Además, muchas de estas obras ya son libres de derechos de autor. Podría ser, yo la metería más bien en una de las ramificaciones anteriores. Déjame regresar tantito. Aquí, propiamente Godzilla no es serie B, pero aquí empiezan a surgir todos estos monstruos gigantes, por ejemplo, y esos son concretamente serie B. Para los que no lo sepan, la serie B pues sería cine de bajo presupuesto, que trataba de generar lo más posible invirtiendo lo menos, y se proyectaban como una función B en una sesión de 2 funciones, siendo la A la película estelar y B esta secundaria que veías como entre medias. Pero regresemos. Y también tenemos un tercer aire del gótico. Probablemente le guste a varios, puesto que el tercer aire del gótico es el gótico principalmente sureño, y son estadounidenses escribiendo gótico. Y entre ellos tenemos la serie de crónicas vampíricas de Anne Rice, por ejemplo. Una escritora que me encanta es Daphne du Maurier, que inmiscuye pues un poquito misterio y novela gótica, que ya no es tan terrorífica y pertenecería a la rama blanca, como por ejemplo Rebeca, una propiamente de fantasmas. No es rama negra, pero pues como sigue siendo liviana. El punto de su literatura era meter elementos paranormales, pero no necesariamente que diera miedo. Entonces tiene un relato muy bonito que se llama Bésame otra vez, forastero, de un hombre que encuentra a una mujer que resulta a final de cuentas ser un fantasma. Lo siento por el spoiler, pero es para ejemplificar. Y bueno, y la más representativa de sus obras es el cuento largo o novela corta, como lo quieran ver, Los pájaros, que también Hitchcock nos hizo el gran favor de llevarlo a cine. Las historias son independientes, a final de cuentas no se parecen una de la otra, salvo por el eje central, que sería el ataque de los pájaros a gran escala o a escala mundial, pero los protagonistas y el desarrollo de personajes es completamente distinto en ambos. Y bueno, propio de la literatura gótica, temprana, secundaria o terciaria en este caso, pues el melodrama es lo que abunda. No lo digo despectivamente, pero pues ahora sí que en gustos géneros habrá quien prefiera, de nuevo, cualquiera de las otras ramas que venimos viendo, o prefiera cosas más sentimentales, con elementos macabros, sí, pero que prioricen los sentimientos o demás. Y entonces, ¿recuerdan lo que les platiqué sobre el cine y su importancia? Aquí pasa 2 veces y se vuelve un fenómeno que ya a partir de aquí muchos conocen,
y yo lo llamo demonofilia, que prácticamente es el gusto de la gente por invocaciones del diablo, rituales satánicos, exorcismos, posesiones. Como pueden notar, hasta el día de hoy sigue habiendo películas de posesiones demoníacas. Pero podríamos apuntar a que esto empezó gracias a la novela de Peter Blatty, El Exorcista, y a la novela de Ira Levin, El bebé de Rosemary. Y bueno, los tópicos serían de nuevo posesiones demoníacas, las sectas de todo tipo, miedos mayormente católicos. Hablando de que este tipo de literatura se producía en países mayoritariamente católicos. Parte del problema es que la novela, por ejemplo, El Exorcista se extiende porque la madre no puede creer que a su hija le esté pasando algo demoníaco. Entonces ese escepticismo juega un papel importante a la hora de desarrollar las tramas. Lo mismo pasa en El bebé de Rosemary, donde bueno, El bebé de Rosemary es un caso particular, ahorita lo abordo otra vez. Y bueno, lo principal es que el hecho de que el diablo esté tan cerca de nosotros y este nuevo miedo que genera, de nuevo potenciado el cine con la película del mismo nombre, cuyo guión es adaptado por el mismo escritor, es que hay estos pasajes posiblemente apocalípticos, un fin de la humanidad, pero de nuevo regresamos a que es un miedo mayoritariamente católico. Ahora, hablando del bebé de Rosemary, eso lo incluye aquí por ser tema demoníaco, tener que ver con invocación a Satanás y demás, pero el bebé de Rosemary también es un pionero en lo que vendría siendo el horror psicológico. Que justamente por eso lo mencionamos acá, el terror más interno. La siguiente mutación que podemos vislumbrar en esta evolución del terror es justamente miedos internos, culpas de personajes. Digamos, el texto se toma más en serio el desarrollo de la psique del personaje, y entonces tenemos párrafos, textos muy extendidos donde te explican qué está pensando, qué recuerdos tiene el personaje, por qué le tiene fobia a tal evento, tal situación. Y la novela de Ira Levin es un claro ejemplo de esto, porque hasta cierto punto todo parece pasar de forma onírica. Ella no lo tiene claro, percibe que hay algo malo, pero no lo sabe hasta el final. Entonces esa construcción del miedo psicológico, aquí catalizado por ejemplo por las supersticiones, por las habladurías de amigos o enemigos, el propio esposo, las culpas que ella tiene hacia con su esposo, ¿no? Que cree que le está faltando, que le está fallando, que no va a ser buena madre, que esto, lo otro, pues crean esta tensión en la cinta, por ejemplo, y en la novela igual. En pantalla tenemos una imagen de una película que recomiendo mucho que se llama Repulsión. Creo que es del mismo año que El bebé de Rosemary, aunque esta es blanco y negro, y es una película de una chica que tiene fobia a los hombres. El terror nace de que ella cree que le están acosando y cree que va a ser violada. Ahí les dejo, es otra recomendación muy buena, esta vez en cine. Bueno, no necesito recomendar El Exorcista, ya lo saben, también otra pieza, otra masterpiece de la historia del género. Y bueno, a partir de aquí todo se va al carajo, porque a nivel crítico, lo que hacían Poe, lo que hizo Le Fanu y demás, que era crear un ambiente terrorífico, sugerir miedos, sugerir que algo había detrás de la puerta, deja de pasar. Porque aquí directamente no se esperan al final de la historia para platicarte o para describirte escenas de
de desmembramientos, sangre, vísceras. A eso llamamos el horror revulsivo. Tal vez el exponente más claro de todo esto sea Clive Barker con su novela, bueno, con sus novelas o incluso con su primera colección de cuentos, Libros de Sangre, 6 tomos de Libros de Sangre, donde hay gran variedad de historias, muy creativas por cierto, pero él no tiene calma, o él no se tienta a crear la atmósfera, él directamente suelta estos fragmentos de vísceras y sangre para que el lector se excite con ellas, porque además él juega mucho con el erotismo gore, el body horror. Y por ejemplo tenemos a los cenobitas, ¿no?, que aparecen muy temprano en la cinta, ¿no? O el primer monstruo que sale en Hellraiser, el que vaya a ser el antagonista principal, que es una persona sin piel, prácticamente un feto primero. También el cine ayuda en esta parte y también es culpable un poquito de que este tipo de géneros tenga su apogeo, puesto que pues, en el cine es más fácil representar este tipo de cosas, ¿no? Aquí el punto no es generar una sensación de terror por la expectación, sino, como describe Stephen King en su ensayo literario Danza Macabra, es como que el nivel más bajo de terror que puedes generar, que es el terror revulsivo, donde directamente le muestras un monstruo feo, o sea, tal vez algo asociado con arañas si le tienes miedo a las arañas, o con sangre si te dan miedo a la sangre, o cosas así, pero es poco sutil. Obras que yo podría recomendar en este sentido, pues hay muchas, pero principalmente les recomiendo los Libros de Sangre de Clive Barker y su novela El Corazón Condenado. Hay muchos otros que entrarían en este terror, pero esa puede ser una buena recomendación de momento. Y luego también surge un poquito retomando lo que hacían Machen y Blackwood, le dan un giro de tuerca y crean la fantasía oscura. No es que se creara en este momento, pero tiene un auge y tenemos justamente desvirtuaciones de los cuentos clásicos en terror convencional. Pueden encontrar varias obras sobre si están bien logradas o no, es algo que decidirán ustedes. Yo recomiendo mucho Cuento de Hadas. Ahorita olvidé al autor, Raymond Clyde, algo así. Denme un segundo. Raymond E. Feast. Es una novela un poquito descatalogada, les va a costar algo de trabajo conseguirla, pero bueno. ¿Qué podemos decir del terror fantástico, de la fantasía oscura? Es que pues básicamente, por ejemplo, tenemos troles que se vuelven ya no cuestiones de cuento para niños, sino de cuento de terror. Tenemos a las sirenas, tenemos todos esos seres míticos que alguna vez ya habían tomado Machen y Blackwood, pero ahora en historias un poquito más convencionales. Más o menos por estos años, a diferencia de la Ghost Story que venía sonando, sí, un poquito el laberinto de Fauno es fantasía oscura. Prácticamente la obra, casi en su totalidad del Toro es fantasía oscura. Pero ahí tiene unas novelas, la trilogía de Nocturna, pero no he tenido chance de leerlos, así que no sabría recomendarlos. Entonces, regresando, todas estas empiezan a tener una vuelta al formato largo, a la novela larga, dejando un poquito de lado los cuentos de terror, o sea, los cuentos cortos, la Ghost Story o cuento corto de terror. Y aquí estamos entrando de lleno a lo que sería lo contemporáneo
bueno, ya un poquito ya no, ya está un poquito pasado, pero manejémoslo así. Ya son todos esos autores de películas que conocemos, ya mencionamos algunos, ya mencionamos al Exorcista, ya mencionamos un poquito a Stephen King. Básicamente Stephen King es quien encabeza toda esta ola de lo que yo llamo novela neoyorquina de terror, con autores como Dean Koontz, T.A.D. Klein, Ramsey Campbell, Peter Straub, algunos otros, vaya, es que podríamos nombrar a muchos, John Saul, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el género vuelve a la popularidad en segmentos de tiempo, pero aquí hay algo muy importante. Empiezan a surgir certámenes dedicados a la proliferación del género. El más famoso, nombrado Bram Stoker, con justa razón, viene dándose desde hace unos 20 años, creo que ya más, bueno, muchos años más. Y la primera obra el primero que la ganó fue Stephen King, creo que con Misery, si no mal recuerdo. Y así el género no se vuelve a partir propiamente dicho, no es, o sea, las ramificaciones que les platiqué ahí siguen y los autores saltan de una en otra. El más claro es King, que pasa del terror psicológico de Misery a los monstruos clásicos en El ciclo del hombre lobo o El misterio de Salem Slot, terror apocalíptico como Apocalipsis, vaya, un poco de sci-fi y demás con los Tommyknockers o tal vez un poquito Carrie y algunas otras cosas que son experimentos raros que empezaron a surgir allá por los años 80, 70, 80 y principios de los 90 todavía. Pero digamos que King encabeza esta lista y además es como la batuta. Hay muchos autores que intentan imitarlo en fórmulas y demás, pero aparte se crea un circuito independiente de autores que no logran tanto renombre, pero que están ahí trabajando pues en descubrir cuál es la siguiente fórmula para llevar al género al siguiente nivel, de nuevo a catapultarlo al éxito que tuvo El Exorcista en sus días. Y vaya, por ejemplo, los libros que les platicaba, pues filosofía del terror, hay libros que hacen ensayos sobre psicología, empiezan a tomarse, hay personas que se toman el género en serio. No es una carrera como tal, entonces la verdad es que aprender todo esto es un poquito trabajo de muchos años y de investigación porque nadie lo brinda como tal, no hay una escuela en forma, pero empieza a ser asequible este tipo de información. Estos cronogramas que yo les estoy mostrando, estas revistas que se dedican estas revistas que se dedican al género como tal, a promocionar a nuevos autores y demás. En el circuito independiente empiezan a pasar que se crean editoriales específicas. Por ejemplo, surge Editorial Valdemar. En España principalmente surgieron varias, ¿no? Hablemos de Valdemar, en estos años Dilatando Mentes, la Biblioteca de Carfax, Oscura. En los años 80 Martínez Roca publicó una colección entera de contemporáneos del terror que incluyen varias obras maestras hoy ya consideradas y que ya son piezas que deberían buscar. Por ejemplo, mencionaba a Ted Klein con Ceremonias Macabras, El canto del cisne de Robert McCammon. Rabia fue publicada ahí. Rabia es una novela de Stephen King que fue retirada del mercado porque habla sobre un tiroteo en una escuela y a los meses tiroteo de Columbine, y parece que los chicos de Columbine tenían rabia entre sus pertenencias y la citaron como inspiración. Entonces, pues ahí saben,
¿Qué otra cosa tenemos ahí publicada? Los primeros en español, libros de sangre. Y así, yo estoy mencionando editoriales en español, pero evidentemente en cada lengua han empezado a surgir, bueno, ya tienen, estamos hablando desde los años 80, ¿no? Entonces hay varias editoriales que se dedicaron al género. Editorial Forum publicó la colección Biblioteca del Terror, que era en formato de revista a principios de los años 80, que hacía un recorrido desde el gótico hasta entonces, y digamos que tenía desde el Castillo de Ontrato, que ya mencionamos, es la primera novela del género propiamente dicho, hasta Psicosis, por ejemplo, que era muy reciente en esos años. Entonces, pues bueno, se crean estas editoriales, estas colecciones y estos estudios en forma. Un estudio que yo podría recomendar, pues ya lo dije, Historia Natural de los Cuentos de Miedo, de Rafael Llopis. Para quien no lo sepa, Rafael Llopis es el primer traductor, la primera persona que tradujo al español los cuentos de Lovecraft, y también es un entusiasta del género. Por ahí tiene varios ensayos hablando de tal cual de Lovecraft y del terror. Tiene uno muy interesante que habla sobre la tanatofobia y su relación con el terror. Un libro un poco pretencioso tal vez, pero que sirve bastante para los que quieran abordar el aspecto más filosófico del género. Se llama Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón, de Noel Carroll. Libros ensayísticos escritos por autores. Tenemos el ya mencionado Historia Natural, la literatura de horror, el horror sobrenatural en la literatura, de Lovecraft. Danza Macabra de Stephen King, que está muy interesante de leer, porque además él hace un recorrido no solo de la literatura, sino de el cine y otras obras que lo influenciaron, aunque no sean directamente de terror, y sirve bastante como glosario para quien se quiera adentrar en el género. Y así, varias cosillas que podemos anotar. Estamos llegando al final. Hay que hacer aquí una pausa para hablar del resto del mundo. Como ya notarán, empezamos en Europa, nos movimos a Estados Unidos, pero casi no tocamos el resto del mundo. Esto en parte es obvio, puesto que el género nace en Europa. Por ejemplo, en Latinoamérica todavía estaba apenas librándose, si no es que todavía subyugada por la conquista, por estas colonias también. Y entonces el terror sí surge en algunas variantes. Por ejemplo, España sufrió muchos problemas de censura, puesto que tardaron bastante en quitarse el estigma de la Inquisición. No llamemos porque los mataban o algo así, directamente porque eran muy estrictos con la censura y los tópicos que se tocaban. Ellos, pues tal cual, la ilustración no les llegó en forma, entonces no pudieron desarrollar la novela, siendo que la edad dorada de la novela era española. Pero ahora, pues tristemente, pues hubo algunos atisbos, y los atisbos caían en la rama blanca, ¿no? Muchas veces los autores, para poder ser publicados, lo que hacían era poner una moraleja al final, o que el malo perdiera de formas terribles y que el bueno siempre saliera bien librado, y atribuirlo tal vez al favor de Dios, justamente para que la Inquisición, como mecanismo para publicarse, no los censurara. En Francia pasó que les duró demasiado el racionalismo, y siempre fueron muy reacios a introducirse en el género como tal, salvo las mencionadas excepciones de Sade y demás, que no es terror, pero pues vaya, entra dentro de lo gótico. Y ellos desarrollaron Le Fantastique, que sería su corriente fantástica. Tristemente esto era una generalidad. Entonces, tanto había cuentos que podían considerarse como de terror,
como fábulas o fantasía infantil y demás. Entonces tampoco cultivaron tal cual el género. En Latinoamérica pasa algo similar. En Latinoamérica el género casi por excelencia, aún en nuestros días, es Chuck Moll de Carlos Fuentes. Es un cuento de terror en forma, muy al estilo de lo que podría ser un Dagon de Lovecraft. Incluso, ahí les debo el dato, hace poco me enteré que existe una tesis escrita, me parece que por una estudiante española, donde el tema de la tesis era demostrar que Julio Cortázar efectivamente era un escritor de terror. Pero como pueden darse cuenta, en este punto, pues hasta entonces no hemos cultivado fuera de este circuito que venimos trazando de Europa Central a América, y que América nos ha exportado, porque realmente existen las raras avis. Por ejemplo, seguramente ustedes ya dentro de su localidad pueden saber de algún autor underground que escriba terror, pero es un terror que está cultivado por lo que el extranjero le proveyó. Llámese el cine de terror. Hay muchos que escriben de zombies, por ejemplo, pero es algo que llegó con Romero allá en los 60, de nuevo en los 80, de nuevo en los 2000, y bueno, ustedes me entienden. No hay una tradición, no hay una cultura. Habrá algunos que lo intentaron, pero el foco nunca ha estado sobre de ellos. Tal vez yo podría mencionar aquí en México existe un escritor que ya tiene unos 40 años de carrera autopublicándose, que se llama Mario Cruz, que tiene unas 24 obras publicadas y honestamente hace cosas interesantes. Pero pues si tratara yo de abordar todos estos, que lo hago de manera independiente, ¿no? Pero para esta clase, para propósitos de esta clase, pues que sepan que el foco por eso está en América y en Europa, porque ellos exportan al resto del mundo. Puede haber escritores, de hecho los hay en otras partes, y muy talentosos, y ahora sí que me gustaría mencionarlos, pero escapan un poquito al propósito, realmente no marcan tendencia. Bueno, cierto, antes de pasarme de esta diapositiva, tenemos que mencionar el Kaidan en Japón. Japón, de nuevo regresando un poquito, después de la guerra, es invadida por Estados Unidos, y entonces ellos se ven de manera abrupta absorbidos por la tecnología. Esto crea un miedo tecnópata. Ellos, pues dependiendo de lo poco mucho que sepan de la religión en cuestión, de las religiones que ahí hay en cuestión, pues sabrán que están muy pegados a sus criaturas míticas, a estos yokais que se llaman, o los onis, que son estos demonios del inframundo. Y a la vez, para ellos todavía era un poquito difícil desapegarse de que su emperador es un descendiente directo de los dioses, de su mitología. Entonces ellos, al verse enfrentados a toda esta tecnología, a todo este avance cultural, crean esa tecnofobia. La tecnofobia, de hecho, se puede ver explícitamente en películas como El Aro, donde el catalizador del problema es una videocinta, o reciben una llamada por este aparato llamado teléfono. Hay muchas otras películas que lo abordan, y tradicionalmente ellos también tienen una cultura del terror que valdría la pena explorar. Aquí la mencionaré superficialmente, pero a ellos llaman Kaidan a esos cuentos de fantasmas. Prácticamente para ellos el Kaidan es una historia de fantasmas, pero son fantasmas vengativos, fantasmas que reciben el favor tal vez de los dioses, o un espíritu de venganza tan fuerte que permiten hacer valer su voluntad sobre los vivos.
Es interesante, aquí podría apuntar un libro muy bueno que se llama... déjame lo busco. Ya, aquí lo tengo, es uno de mis favoritos, se llama Kaidan, Tradición del Terror en Japón, de Antonio Miguel Santa Cruz. Y es un recorrido por el bestiario que tienen, un poquito de las implicaciones que ha tenido en el cine y demás. Pues bueno, de nuevo regresamos a que ellos inventaron a Godzilla, entonces lo de la tecnofobia y el miedo nuclear también era, principalmente a ellos les pegó más, ¿no? Entonces van a encontrar ese tipo de cosas en su literatura. Terror japonés como tal, podría recomendar El bosque bajo los cerezos en flor. Es una novela relativamente reciente que trata a un monstruo típico de Japón en una reinvención bastante interesante. Y ya llegando al final, pues podemos anotar hacia dónde vamos. Vamos a hacer un resumen rápido. Primero teníamos que no existía el género de terror, porque la gente se creía las historias, creía en los dioses, creía en los monstruos. Posteriormente, el hombre ilustrado deja de creerlos, pero da nacimiento al género, y entonces tienes a escépticos creando monstruos. Principalmente el miedo eran los fantasmas, el miedo primordial siempre fueron los fantasmas. Conforme va avanzando la historia se van tomando criaturas del folclore y se convierten en monstruos, los monstruos arquetípicos, llamémosle el vampiro, el hombre lobo o criatura que se transforma, o el hombre que pierde la humanidad y se vuelve un monstruo. De nuevo tenemos al fantasma y al monstruo creado, o la cosa, Frankenstein o The Thing de Carpenter podrían ser un gran ejemplo de esto. Stephen King, en el ensayo que les comentaba de Danza Macabra, también menciona otro arquetipo que es el lugar maldito. Llámese el Overlook en El Resplandor, por ejemplo, la casa de Amityville, o estos lugares que tienen alguna tradición de caos y destrucción que generan malas vibras. Y sobre esos arquetipos se ha movido todo el terror, a veces orientándolo a los miedos de la sociedad, miedo a que un asesino te mate, miedo a la guerra, miedo a las mutaciones por el terror nuclear, miedo a la soledad, como vemos en Soy Leyenda, miedo a estos seres arquetípicos que no existen pero que están muy bien planteados y que podría ser plausible, los miedos del horror cósmico, el terror psicológico, esos miedos que te da por culpas que tienes, fobias de tu niñez y demás. Y después de todo eso, de toda esa exploración, la pregunta ha sido, ¿hacia dónde va el género? El género lleva estancado mucho tiempo y hay películas buenas, hay libros buenos que salen, pero nadie, hasta lo que mencionaré ahora, está reinventando la fórmula, nadie está viendo otra cosa. Aquí es donde vamos a hablar de Thomas Ligotti. Thomas Ligotti es contemporáneo de Stephen King y compañía y perfectamente podría estar incluido en los años 80 y demás, pero por alguna razón extraña, su literatura no vio la luz sino hasta muchos años después. Afortunadamente, con la creación de estas editoriales de las que ya les platicaba, hemos podido adquirir su literatura. De momento me parece que hay 3 libros suyos, todos 3 libros suyos y un ensayo precioso que se llama La conspiración contra la especie humana, sobre pesimismo filosófico y terror. Y estos libros que, de nuevo, Ligotti, como estudioso también del género, él apunta que quiere regresar, o él más bien regresa al cuento corto, más tradicional, más efectivo, y además enfoca el terror a la filosofía, miedos filosóficos. La verdad es que sería un poquito complejo de explicar,
porque la verdad lo es. Y con él también surge lo que sería la literatura extraña, la Weird Tale. Es un género, se parece mucho el título a lo que ya habíamos visto con la literatura pulp, pero es distinto. O sea, literalmente son cosas extrañas, son cosas bizarras. Esto, por ejemplo, es una ilustración de una de las obras de Ligotti. Y bueno, tenemos ese horror basado en conflictos filosóficos, esas preguntas, esas incógnitas de la humanidad externadas hacia el terror. Exactamente, ratón. La Weird Tale es buenísima y además es, si tuviera que decirlo, es la punta del iceberg en este momento. Es lo último que estamos teniendo. Y de la mano de estas editoriales de las que ya les platiqué, les recomiendo mucho, sobre todo Dilatando Mentes y Oscura están publicando autores nuevos, están haciendo cositas muy interesantes, con autores de no más de 10 años que merecen su espacio y que además están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, si tenemos que Ligotti aborda problemas filosóficos, la Weird Tale se puede volar, puede hablar de muchas cosas, justamente porque ya no sigue una tradición tan propiamente dicha como hasta entonces hemos visto, una estructura narrativa convencional, además de elementos que aparecen y desaparecen sin ningún motivo y demás. De nuevo, resulta que en estos momentos la gente, bueno, los escritores que están dedicados al género están tratando de hacer que la novela pierda su plusvalía sobre el cuento corto, y hay gente intentando cosas. Por ejemplo, el último libro que leí propiamente de Weird Tale, de Michael Wehunt, que se llama Un lugar mejor, él tiene una variedad de historias que parecen descabelladas, pero son muy ingeniosas. Tenemos El secreto de la ventriloquía de Jean Piaget. No suelo confundir con el otro personaje, que habla del miedo ontológico. Y eso es en lo que está hoy en día la literatura de terror. Probablemente en lo venidero exista alguna cinta que podamos hacer alusión, que esté explorando este terreno que está siendo abordado por los escritores actuales, que están buscando honestamente hacer algo a la par, justamente como pueden ver, y que la cuestión filosófica y cuestiones más intelectuales están relacionándose con el terror. Están surgiendo muchos estudios en este momento. Voy a buscarlo. Lo que llamarías ¿cómo se llama? Filosofía de vanguardia. O sea, ya no estamos hablando de autores clásicos, ya no estamos hablando ni siquiera de Freud o Camus, tal vez. Estamos hablando de cosas más vanguardistas y extrañas. Por ejemplo, por ahí existe una corriente que se llama xenomorfismo, que hace referencia al xenomorfo de la película Alien. Y hay una editorial muy interesante que se llama Olobionte, que está publicando justamente tratados filosóficos que tienen que ver con estas nuevas corrientes, con el xenomorfismo, con los antefuturos, cosas, términos como simbiontes y demás, que pueden sonar un poquito a ciencia ficción, pero ya se están relacionando de manera más cinética, justamente por el avance de la tecnología y este nuevo miedo que estamos teniendo de nuevo a las inteligencias artificiales, al hombre del mañana, a los cyborgs, a los robots. Entonces, pues sigue siendo algo desconocida, Denk, ciertamente. Sigue estando muy en pañales. Ya hay algunos nombres, como ya lo mencioné, Michael Wehunt, Piaget con el ventrílocuo, Ligotti, que ya es más viejo pero que entra en esta categoría de terror actual, y muchos otros están haciendo cosas interesantísimas.
No te preocupes, Erinda, ya estamos terminando. Y ese sería el futuro próximo que se prevé para el terror, a no ser que alguien descubra de nuevo otra fórmula que vaya en otra corriente. Esto es lo que se estima, esto es lo que se está publicando hoy en día. Y pues básicamente con esto terminamos nuestro recorrido. Muchas gracias por haberse quedado, sí fue mucho tiempo. Les agradezco el espacio, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Claro que podemos explayarnos más en cada parte de la historia, pero pues la idea era que hiciéramos un resumen. Creo que lo logramos. Empezamos desde el hombre primitivo, terminamos en la modernidad, en la posmodernidad de hecho. Y muchas gracias por acompañarme. Fue divertido platicarlo con ustedes. Por favor, espero comentarios y pues con eso terminamos. Muchas gracias a todos.